Pablo Emilio Escobar Gaviria, conocido como El Patrón, nació el 1 de diciembre de 1949, en pleno periodo de la violencia, un conflicto armado que enfrentó a los partidos políticos tradicionales de Colombia, el liberal y el conservador, y que se extendió por todo el país. Esta lucha estuvo motivada por rivalidades políticas, económicas y sociales, así como por profundas divisiones ideológicas. La violencia se caracterizó por desplazamientos forzados y actos de violencia indiscriminada, lo que para Escobar se convirtió en algo normal. Proveniente de una familia de clase trabajadora, creció en Medellín, donde experimentó la pobreza y la desigualdad. Desde joven, Pablo Escobar demostró agudeza y astucia, habilidades que florecieron durante sus años escolares. En la escuela primaria ya destacaba por su ingenio y al ingresar a la secundaria, su liderazgo sobre sus compañeros se volvió evidente. En el Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, donde cursaba junto a su primo Gustavo Gaviria Rivero, ambos se embarcaron en pequeñas empresas, organizaban rifas, intercambiaban cómics, comercializaban exámenes e incluso ofrecían préstamos a bajo interés, lo que les permitió a Escobar y Gaviria adquirir experiencia en el mundo de los negocios desde temprana edad. Tras completar su educación secundaria en 1969 en el mencionado liceo, Escobar fue admitido en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, donde varios de sus primos Gaviria también estudiaban, incluido José Obdulio. Sin embargo, optó por abandonar sus estudios universitarios para concentrarse en sus negocios personales. Escobar inició su carrera delictiva con pequeños fraudes, robos y colaborando con el renombrado contrabandista colombiano Alfredo Gómez López, también conocido como Don Capone. A diferencia de los rumores, no se dedicó al negocio de bicicletas ni al robo de lápidas para su reventa, ya que desde temprana edad fue profundamente religioso, al igual que su familia. Además de estar involucrado en el robo de automóviles y venta de sus piezas, estableció un sistema de protección en su vecindario, donde cobraba impuestos a los residentes, para evitar que sus propios vehículos fueran robados por el propio Escobar y sus cómplices. Esta táctica, aunque controvertida, le proporcionaba a Escobar un flujo constante de ingresos, al tiempo que ejercía un control sobre la seguridad local, creando una especie de paradoja en la que él mismo se beneficiaba de la protección que supuestamente brindaba. Pablo Escobar también estuvo involucrado en el secuestro y asesinato del industrial Diego Echavarría Misas en 1971 y del capo del narcotráfico Fabio Restrepo en 1975 como parte de su ascenso en el mundo criminal y su estrategia para consolidar su poder y eliminar competencia. Diego Echavarría Misas fue un respetado industrial colombiano. Escobar vio la oportunidad de obtener un gran rescate y demostrar su capacidad para llevar a cabo acciones violentas. Escobar y su grupo secuestraron a Echavarría Misas y exigieron un rescate millonario. A pesar de que se pagó el rescate, Echavarría Misas fue asesinado por sus captores, en una señal de violencia para todos sus posibles enemigos, demostrando que Escobar no tenía piedad. La familia de Pablo Escobar estuvo muy involucrada en su vida y en las complejidades de su imperio criminal. Su esposa, María Victoria Henao, fue una figura central en su vida. Se casaron cuando ella tenía solo 15 años y él 26, y tuvieron 2 hijos juntos, Juan Pablo y Manuela. María Victoria Henao, a pesar de la controversia que rodeaba su matrimonio con Escobar, se mantuvo fiel a él a lo largo de su vida. Después de la muerte de Escobar, ella y sus hijos adoptaron nuevos nombres y cambiaron su identidad para evitar la atención no deseada y la persecución. Juan Pablo Escobar, el hijo mayor, también conocido como Sebastián Marroquín, después de cambiar su nombre, ha hablado públicamente sobre la vida de su padre y el impacto que tuvo en su familia y en Colombia. Después de la muerte de Escobar, él y su familia se establecieron en Argentina, donde intentaron rehacer sus vidas lejos del legado de su padre. La hija de Escobar, Manuela, ha mantenido un perfil más bajo y ha evitado la atención mediática en comparación con su hermano. Poco se sabe sobre su vida después de la muerte de su padre, ya que ha preferido mantener su privacidad. La relación de Escobar con su familia fue complicada y estuvo marcada por la violencia, el miedo y la constante presión de vivir bajo el peso de su notoriedad y su legado criminal.
Aunque Escobar ya estaba involucrado en el mundo criminal desde una edad temprana, principalmente a través de robos menores y falsificaciones, su entrada en el negocio del narcotráfico comenzó más adelante en la década de 1970. Se dice que fue durante ese tiempo cuando Escobar comenzó a interesarse en el contrabando y la distribución de marihuana, aprovechando el creciente mercado de drogas en Estados Unidos. Su conexión con el tráfico de drogas se intensificó a medida que diversificaba sus operaciones y establecía contactos con otros contrabandistas y traficantes de drogas en Colombia y en el extranjero. Con el tiempo, Escobar y su grupo se adentraron en el lucrativo negocio de la cocaína, que ofrecía mayores ganancias que la marihuana. Esto se debía a su mayor potencia y a la posibilidad de venderla a precios mucho más altos. Esto hizo que la producción y el tráfico de cocaína fueran extremadamente lucrativos para los narcotraficantes. Además, Colombia tenía las condiciones geográficas y climáticas ideales para el cultivo de la hoja de coca, materia prima para la producción de cocaína. Esto le permitió a los narcotraficantes tener un control casi absoluto sobre la producción y la distribución de la droga. Escobar aprovechó su ingenio y su habilidad para organizar redes de distribución eficientes para convertirse en uno de los principales líderes del narcotráfico en Colombia y en el mundo. El inicio de Escobar en la venta de drogas representa un momento crucial en su ascenso al poder y en la formación del infame Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín tuvo sus raíces a mediados de 1976, cuando pequeños traficantes comenzaron a importar base de cocaína desde Ecuador y Perú para luego procesarla en Medellín. Estos grupos se asociaron para formar una empresa ilegal que, gracias a los enormes ingresos del narcotráfico, experimentó un crecimiento económico y militar. A principios de los años 1980, la producción de cocaína se llevaba a cabo en las selvas de departamentos como Caquetá o Meta, en campamentos como Tranquilandia, y luego se transportaba desde pistas clandestinas a puntos de embarque en Colombia. Desde allí, la cocaína era enviada en pequeñas avionetas a lugares como una isla en las Bahamas, utilizada como punto de partida para los envíos a Estados Unidos, siendo Nueva York una de las principales ciudades de destino. Cabe destacar que al momento de crear el Cartel de Medellín, Pablo Escobar ya había acumulado un considerable poder e influencia en el mundo del narcotráfico y en la sociedad colombiana en general. Tenía un control casi absoluto sobre gran parte de la producción y exportación de cocaína en Colombia, gracias a su red de producción, distribución y exportación, por lo que esto lo transformaba en el hombre más poderoso de todo Colombia. Además, Escobar acumuló una inmensa fortuna, poseía propiedades y negocios legales e ilegales, y tenía acceso a grandes cantidades de efectivo que utilizaba para sobornar a funcionarios gubernamentales y financiar sus operaciones. Utilizaba su dinero y su influencia para corromper y cooptar a funcionarios públicos, garantizando cierta impunidad para sus actividades criminales y protección contra la extradición a Estados Unidos. Escobar no dudaba en utilizar la violencia y la intimidación para eliminar a sus rivales, silenciar a sus críticos y proteger su imperio criminal, teniendo a su disposición un ejército de sicarios. Además, cultivaba una imagen de benefactor y hombre de pueblo, financiando obras de caridad y proyectos de desarrollo social, lo que le ganaba cierto grado de apoyo y simpatía entre algunos sectores de la población colombiana. Pablo Escobar llevó a cabo varias acciones que podrían considerarse como buenas hacia el pueblo colombiano, aunque es importante entender que estas acciones también formaban parte de su estrategia para ganar popularidad y apoyo en comunidades marginadas. Algunas de estas acciones incluyen la construcción de viviendas para personas de bajos recursos y la financiación de proyectos de infraestructura como escuelas y hospitales en barrios marginales. Además, estableció programas de asistencia social que ofrecían ayuda económica y atención médica gratuita a personas necesitadas. Escobar también financió la educación de jóvenes prometedores de familias pobres, proporcionando becas y oportunidades de estudio, y organizó eventos deportivos y culturales para la juventud. En ocasiones, proporcionó ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, como desastres naturales, contribuyendo con recursos económicos y logísticos para ayudar a las comunidades afectadas. Teniendo esta buena reputación en los pueblos de Colombia, Pablo Escobar buscó ingresar al Parlamento colombiano como parte de su estrategia para consolidar su poder y proteger sus intereses criminales. Al ocupar un cargo político, esperaba ganar legitimidad y mejorar su imagen pública, presentándose como un líder comprometido con el bienestar del pueblo colombiano. Además,
buscaba obtener inmunidad parlamentaria para evitar la extradición a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos por narcotráfico. Esta inmunidad le brindaría protección legal y le permitiría continuar con sus actividades criminales sin temor a ser arrestado o extraditado. Asimismo, al tener representantes en el Parlamento, esperaba poder influir en la legislación y la administración de justicia para proteger sus intereses y garantizar la impunidad para él y sus asociados. En resumen, Escobar quería estar en el Parlamento para fortalecer su poder, mejorar su imagen pública y protegerse de las consecuencias legales de sus actividades criminales, y finalmente lo logró. Aunque Escobar logró su objetivo de obtener un escaño en el Parlamento colombiano, su poder como parlamentario fue efímero. Esto se debió principalmente a la creciente presión internacional sobre Colombia para combatir el narcotráfico y a las cada vez más evidentes conexiones entre Escobar y el crimen organizado. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, intensificó la presión sobre el gobierno colombiano para que tomara medidas enérgicas contra el narcotráfico y sus principales actores, incluido Escobar. Las revelaciones sobre sus actividades criminales, el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y la indignación pública llevaron a un cambio de actitud hacia Escobar y otros narcotraficantes por parte de la comunidad internacional y del propio gobierno colombiano. Como resultado, Rodrigo Lara Bonilla, un destacado político y ministro de Justicia, junto al coronel de la policía Jaime Ramírez Gómez, investigaron y revelaron la conexión de Escobar con el narcotráfico, que aunque el patrón ya era multimillonario, no se había concretado su conexión con el mundo ilícito. Cuando el capo amenazó al ministro con acusaciones de calumnia y difamación, Lara Bonilla desafió a Escobar a probar sus acusaciones. El periódico El Espectador publicó notas editoriales escritas por Guillermo Cano Izaza, su director, exponiendo la verdadera naturaleza de Escobar. El Congreso, inicialmente vacilante, eliminó su inmunidad parlamentaria, lo que permitió a las autoridades iniciar acciones legales en su contra. En respuesta, Escobar y sus aliados atacaron al ministro, presentando un cheque que supuestamente vinculaba al narcotraficante Evaristo Porras con la campaña política de Lara Bonilla. Sin embargo, el ministro negó cualquier conexión y desacreditó a Escobar al presentar públicamente un documental de la cadena estadounidense ABC sobre el capo. Mientras tanto, el coronel Ramírez lideró un operativo que desmanteló Tranquilandia, un complejo de laboratorios para el procesamiento de cocaína del cartel, ubicado en las selvas del Guaviare. Como resultado, Escobar perdió su escaño, se canceló su visa a los Estados Unidos y renunció públicamente a la política. El asesinato de Lara Bonilla el 30 de abril de 1984 marcó el inicio de una era conocida como el narcoterrorismo. En respuesta, el presidente Betancourt, antes contrario a la extradición, autorizó su aplicación, desencadenando una serie de operativos policiales para capturar a los miembros del cartel. Aunque los principales líderes del cartel de Medellín buscaron refugio en Panamá y se iniciaron diálogos con el expresidente López Michelsen en mayo de 1984, estos fracasaron debido a filtraciones a la prensa. Posteriormente, regresaron clandestinamente al país y la violencia se intensificó. A pesar de los esfuerzos del gobierno para combatirlos, los narcotraficantes del cartel, ahora conocidos como los extraditables, permanecían impunes un año después del asesinato de Lara Bonilla. Extendieron su influencia criminal por todo el país de la mano de Pablo Escobar, abriendo nuevas rutas de tráfico de cocaína por Nicaragua y Cuba, en complicidad con sectores corruptos de la fuerza pública. En noviembre de 1984, los extraditables y Pablo Escobar perpetraron un violento atentado con bomba frente a la embajada estadounidense en Bogotá, matando a una persona. En junio de 1985, ordenaron el asesinato del juez Tulio Manuel Castro Gil, encargado de investigar el crimen de Lara Bonilla. La campaña de terror continuó, con asesinatos de funcionarios gubernamentales y de quienes apoyaban la extradición. Escobar incluso se acercó al M-19 después de la toma del Palacio de Justicia. La situación se agravó con la captura y extradición de los narcotraficantes Leder y la intensificación de la violencia. Para hacer frente a esta situación, el gobierno colombiano lanzó en 1989 una ofensiva militar y policial contra los carteles de la droga, en un contexto de presión internacional para abordar el narcotráfico.
terrorismo. Se autorizó la detención en condiciones de incomunicación y por un tiempo que superaba los límites constitucionales para aquellos individuos con graves indicios de haber cometido delitos contra la existencia y seguridad del Estado. Asimismo, se estableció la formación del Grupo Élite, compuesto por 500 efectivos, con el objetivo principal de capturar a los líderes terroristas. Este grupo fue liderado por el coronel Hugo Martínez Poveda. En los días subsiguientes, tanto el ejército como la policía llevaron a cabo más de 450 allanamientos en todo el territorio nacional, resultando en la detención de aproximadamente 13.000 personas sospechosas de estar involucradas en actividades relacionadas con el narcotráfico. En agosto de 1989, Escobar le declaró la guerra al gobierno colombiano. Utilizando 3.000 sicarios armados y el apoyo del paramilitarismo, el cartel de Medellín desató una ola de terror con bombas y asesinatos. En un lapso de 3 meses, desde septiembre hasta diciembre, se registraron más de 100 explosiones en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, dejando un saldo trágico de 300 civiles muertos y más de 1.500 heridos. Desde atentados contra instalaciones de prensa hasta asesinatos de políticos y civiles inocentes, la violencia alcanzó niveles sin precedentes. El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar decidió ingresar voluntariamente en prisión para evitar su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, impuso condiciones al gobierno, exigiendo ser recluido en una cárcel exclusiva, argumentando preocupaciones por su seguridad. El gobierno accedió a sus demandas y autorizó la construcción de lo que se conocería como la Catedral, una prisión construida a medida en terrenos adquiridos por Escobar. Este lugar ofrecía lujos y seguridad, con guardias mayormente compuestos por sicarios del capo. Casi un año después de su encarcelamiento, en julio de 1992, Escobar se convirtió en un extorsionista de alto nivel, dejando de exportar cocaína y exigiendo dinero a otros narcotraficantes. Ante estos eventos, el gobierno decidió trasladarlo a otro penal para evitar que continuara delinquiendo desde su celda cómoda. Sin embargo, la operación de traslado fue complicada debido a la corrupción y el temor que generaba Escobar, ya que se descubrió que los soldados encargados de la seguridad del penal habían sido sobornados por él. El 22 de julio de 1992, Pablo Escobar, junto con su hermano Roberto y 9 de sus hombres, lograron escapar de la prisión al patear uno de los muros traseros, especialmente construido con yeso para facilitar su fuga. Aprovechando la neblina y un apagón, se desplazaron a pie, evitando ser detectados. Esta audaz evasión avergonzó al gobierno y dañó la reputación de la justicia colombiana a nivel internacional. Después de escapar de la cárcel de la Catedral, Pablo Escobar se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo y continuó su vida en la clandestinidad. Utilizó una red de lealtades y sobornos para evitar ser capturado por las autoridades colombianas y estadounidenses. Escobar mantuvo un bajo perfil y se movió constantemente entre escondites seguros en todo el país. Sin embargo, su vida en la clandestinidad no estuvo exenta de problemas. Se vio obligado a enfrentarse a rivales que intentaban tomar el control de su imperio criminal y a la creciente presión de las fuerzas del orden. Las autoridades colombianas y estadounidenses intensificaron los esfuerzos para capturar a Escobar, aumentando la recompensa por información que llevara a su arresto y desplegando recursos adicionales para rastrearlo. El detonante que llevó a la ubicación y posterior captura de Pablo Escobar fue el rastreo de una llamada telefónica realizada desde un teléfono satelital. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse oculto, Escobar necesitaba comunicarse con su familia y su red de socios comerciales, lo que lo llevó a utilizar dispositivos de comunicación que eventualmente lo delataron. Las autoridades colombianas y estadounidenses, en cooperación con agencias de inteligencia y tecnología avanzada, monitoreaban las comunicaciones y utilizaban técnicas de rastreo para localizar la posición de los teléfonos utilizados por Escobar y su círculo cercano. Aunque logró evadir al bloque de búsqueda durante 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad, el Angelito, lo dejó vulnerable, al mando de sicarios comunes. Finalmente, la preocupación por su familia fue utilizada por el gobierno como carnada para atraerlo. Después de 1 año y 4 meses de búsqueda, el bloque de búsqueda rastreó y localizó 6 llamadas que Escobar hizo a su hijo. Esa misma tarde del 2 de diciembre de 1993, unidades del bloque de búsqueda rodearon la casa donde se escondía en el barrio Los Olivos de Medellín. Al ser descubierto, Escobar intentó escapar por los tejados,
pero fue alcanzado por disparos de la policía. Recibió 3 tiros, uno en el hombro, otro en el muslo y un tercero en la cabeza, que lo mató instantáneamente, aunque muchos tienen la teoría de que él mismo acabó con su propia vida. La muerte de Pablo Escobar provocó una serie de reacciones tanto en Colombia como a nivel internacional. En Colombia, muchos celebraron su fallecimiento como el fin de una era de violencia y terror que había azotado al país durante años. Sin embargo, también hubo quienes lamentaron su muerte, especialmente en los barrios marginales, donde era considerado un benefactor. A nivel internacional, la noticia recibió una amplia cobertura mediática, especialmente en Estados Unidos, donde se vio como una victoria en la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, también surgieron preocupaciones sobre el legado de Escobar y las causas subyacentes de la violencia y el narcotráfico en Colombia. Se debatió sobre la efectividad de la estrategia de cacería de narcotraficantes y se discutieron las implicaciones políticas y sociales de su muerte. En resumen, la muerte de Pablo Escobar generó muchas reacciones en todo el mundo. Llegó a ser por muchos años la persona más buscada y conocida de todo el mundo, pero su afán de ser más poderoso lo terminó llevando a un final ya escrito. Espero que te haya gustado el video. Si es así, coméntame qué te parece la vida de Pablo Escobar y qué opinas de él. Recuerda suscribirte y activar la campanita. ¡Nos vemos en la próxima!